Inútil. Y eres una decepción, me gritó mi padre antes de golpearme. Lo que no sabía es que ese era el último error que cometería. Su fiesta de cumpleaños se convirtió en su juicio final. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El aire en nuestra casa siempre olía a dos cosas, al caro perfume de mi madre y a mentiras. Los domingos por la noche, el olor era más denso. Era el día sagrado de la cena familiar, el ritual semanal donde mi padre, Armando Montes, reafirmaba su control sobre su pequeño reino. La casa, una fortaleza de cristal y concreto en una de las colonias más exclusivas de Guadalajara, era su primer trofeo. Desde mi asiento en la mesa del comedor, una bestia de caoba pulida para 12 personas, podía ver el jardín perfectamente cuidado a través de los ventanales. Todo en la vida de mi padre era así, impecable, calculado, diseñado para ser admirado desde lejos. Esa noche, como todas las noches de domingo, la función comenzaba. Mi padre, en la cabecera de la mesa, cortaba su filete con la precisión de un cirujano. A sus casi 60 años, Armando Montes era un hombre forjado a sí mismo, una historia de éxito que le encantaba contar. Había construido su imperio, Constructora Montes, desde los cimientos, y esperaba que todos nosotros, su familia, fuéramos los pilares perfectos para sostenerlo. Cerré el trato del complejo de Puerta de Hierro el viernes, anunció, y su voz retumbó en el silencio. No era una conversación, era un comunicado de prensa. 200 millones de pesos en la primera fase. Un legado, eso es lo que estamos construyendo. Mi hermano mayor, Silvestre, asintió con la cabeza, con una admiración casi ensayada. A sus 30 años, Silvestre era la sombra perfecta de mi padre, traje a la medida, reloj costoso y una ambición que imitaba, pero no igualaba, la de Armando. Felicidades, papá. El equipo legal ya está revisando los últimos detalles. Todo impecable, como siempre. Así me gusta, dijo mi padre, señalando a Silvestre con su cuchillo. Eficiencia. Resultados. Eso es lo que importa en la vida. Mi madre, Ximena, sonrió desde el otro extremo de la mesa. Su sonrisa era otra pieza de la decoración, tan hermosa y vacía como los jarrones chinos en la sala. Tu padre es un genio, Silvestre. Deberías aprender todo de él. Luego, sus ojos se posaron en mí. La sonrisa no cambió, pero algo en su mirada se endureció. Damián, querido, come. Se te va a enfriar. Yo tenía 26 años. Y en esa mesa, me sentía como si tuviera 10. Asentí y pinché un trozo de espárrago. Mis manos, a diferencia de las de mi padre y mi hermano, no eran suaves. Tenían pequeños callos en las palmas y cicatrices diminutas en los nudillos, marcas de cuchillos afilados y sartenes calientes. Eran las manos de un cocinero. Y en esa casa, eso era casi una ofensa. Y tú, la voz de mi padre se dirigió a mí, rompiendo mi ensimismamiento. ¿Todavía sigues con tu jueguito de cocinar, hijo? ¿Cuándo te vas a aburrir para venir a hacer un trabajo de verdad? Sentí la sangre subir a mis mejillas. La misma pregunta, con las mismas palabras, casi todas las semanas. Tragué saliva. No es un juego, papá. Es mi trabajo. Trabajo, soltó una risa corta y seca, sin humor. Trabajo es levantar un edificio de 20 pisos. Trabajo es manejar a 200 empleados. Lo que tú haces es un pasatiempo caro. Un capricho. Armando, por favor, intervino mi madre, aunque su tono no era de defensa, sino de control de daños. Damián, por favor. Tu padre solo quiere lo mejor para ti. Agradece que se preocupe. Ya sabes que la empresa algún día será tuya y de tu hermano. Exacto, sentenció mi padre. El legado Montes. Y un legado no se construye picando cebollas. Me encogí en mi silla,
sintiendo el peso de sus expectativas aplastándome. Para él, un hombre de verdad construye edificios, no platillos. ¿Cuándo entenderá que su legado es mi prisión? Miré mis manos bajo la mesa. Esas manos sabían transformar ingredientes simples en algo extraordinario. Sabían crear, no solo construir. Pero en su mundo, mi tipo de creación no tenía valor. Era invisible. La cena continuó. Mi padre habló de política, de negocios, de la gente que despreciaba y de la gente que usaba. Silvestre asentía y añadía comentarios inteligentes. Mi madre rellenaba las copas de vino y se reía en los momentos adecuados. Y yo desaparecí. Me convertí en un fantasma en mi propia mesa, comiendo en silencio, planeando mi escape. Porque sabía, con una certeza que me helaba los huesos, que si no escapaba pronto de esa casa, el hombre que se sentaba en mi silla terminaría por no ser nadie en absoluto. Al día siguiente, el olor a mentiras era reemplazado por el aroma del ajo y la albahaca fresca. Mi santuario no tenía paredes de cristal ni pisos de mármol. Tenía paredes de acero inoxidable, un piso cubierto con tapetes de goma y el sonido constante de una campana de extracción y el chocar de los sartenes. Era la cocina de Alma, el pequeño restaurante en la colonia americana donde yo era jefe de partida. Aquí, yo no era el hijo decepcionante de Armando Montes. Era Damián. Era el chef. Oye, Damián. Y mesa 7 pregunta si la salsa de tu platillo lleva chile de árbol, gritó Gael, mi mejor amigo y compañero en la línea de cocina, mientras salteaba unos camarones con una destreza que desafiaba la gravedad. Diles que sí, pero que está tatemado para resaltar el sabor ahumado, no el picante, respondí sin levantar la vista de la delicada tarea de colocar una flor de calabaza sobre un risotto de huitlacoche. Este era mi mundo. Un caos controlado, una sinfonía de calor, ruido y creatividad. Aquí, mis manos callosas eran una insignia de honor. Aquí, mi obsesión por los detalles no era un defecto, sino una virtud. El señor Ramírez, el dueño de Alma, un hombre mayor con un bigote espeso y ojos que habían visto décadas de servicio, se acercó y observó mi plato. Asintió lentamente. Cada día eres mejor, muchacho. Tienes el alma de un artista. Esa palabra, artista, era un veneno en la casa de mi padre. Aquí, era el mayor de los cumplidos. Pero ni siquiera en mi santuario podía escapar por completo. Mi teléfono, que mantenía en modo de vibración en mi bolsillo, zumbaba constantemente. No necesitaba mirarlo para saber quién era. Mi padre. Exigiéndome que fuera a la oficina de la constructora después de mi turno. Es hora de que aprendas el negocio real, decían sus mensajes. Tu hermano te necesita para revisar los planos del nuevo proyecto. Gael notó mi expresión. ¿Otra vez el general?, preguntó, refiriéndose a mi padre. Como un reloj, suspiré, terminando el plato y poniéndolo en la ventana de servicio. Comida para las 7, sale. Neta, güey, no sé cómo lo aguantas, dijo Gael, bajando el fuego de su sartén. Si mi jefe me jodiera así, ya lo habría mandado a volar. No es tan fácil, respondí, aunque una parte de mí envidiaba su simplicidad. No era fácil. El control de mi padre no era solo verbal, era una red financiera y emocional tejida a mi alrededor desde que nací. Recordé una tarde cuando tenía 16 años. Había pasado toda la semana perfeccionando una cochinita pibil, siguiendo la receta de mi abuela. Estaba increíblemente orgulloso. La serví para la cena, esperando, tontamente, una palabra de aprobación. Mi padre la probó, masticó lentamente y luego dejó el tenedor a un lado. Está bien, dijo, con el mismo tono que usaría para describir el clima. Luego me miró. Pero tu tiempo estaría mejor invertido estudiando para el examen de cálculo. Silvestre sacó un 10 perfecto. Eso es algo de lo que estar orgulloso. Y continuó, esto es para las mujeres. Un hombre trae el dinero a casa, no lo pierde en la cocina. Esa noche, entendí que su aprobación era una meta inalcanzable. No importaba lo que yo hiciera, siempre sería medido con su regla, una regla que solo valoraba el dinero y el poder. Mi pasión era,
para él, una debilidad fundamental, una falla en mi carácter. La vibración insistente del teléfono me sacó de mi recuerdo. Era un mensaje de mi madre: tu padre está muy molesto. Dice que lo estás ignorando. Por favor, llámalo. No hagas las cosas más difíciles para todos. Para todos. Esa era su frase favorita. Significaba para ella. Significaba que tendría que soportar el mal humor de mi padre si yo no obedecía. Era una experta en el chantaje emocional. Tengo que irme, le dije a Gael. Nos vemos mañana. Cuídate, carnal, me dijo, y su mirada estaba llena de una preocupación genuina que rara vez veía en mi propia familia. Mientras caminaba hacia la oficina de Constructora Montes, sentía como el chef Damián se encogía y el hijo Damián, el decepcionante, tomaba su lugar. La presión estaba aumentando. Mi padre había empezado a hablar de su retiro en 5 años. Silvestre será el director general, había declarado en la cena del domingo anterior. Y tú, Damián, te encargarás de la supervisión de proyectos. Necesitas endurecerte. Endurecerme. Para él, significaba matar la única parte de mí que realmente se sentía viva. Y mientras me acercaba al imponente edificio de cristal que llevaba nuestro apellido, una idea aterradora comenzó a formarse en mi mente: tal vez, esta vez, no sería suficiente con solo obedecer. Tal vez, la única forma de sobrevivir era luchar. La Guerra Fría se convirtió en una batalla abierta 2 semanas después. Fue un martes por la noche, el restaurante estaba a reventar. Estábamos en medio del servicio más pesado de la semana, un torbellino de comandas, sartenes al rojo vivo y adrenalina. Y entonces, a través de la pequeña ventana que daba al comedor, lo vi. Mi padre. No venía a cenar. Venía a inspeccionar. Y no venía solo. A su lado estaba Fernando de la Vega, un desarrollador inmobiliario cuya cuenta representaba millones de pesos en contratos para Constructora Montes. Mi corazón se hundió. Sentí una oleada de frío a pesar del calor infernal de la cocina. Entraron como si fueran dueños del lugar. Mi padre no esperó a la hostess, simplemente avanzó entre las mesas, con de la Vega a su zaga, hasta que encontró una que le gustó. La hostess, una chica joven llamada Sofía, corrió hacia ellos, nerviosa. Señor, disculpe, esa mesa está reservada. Ahora es nuestra, la interrumpió mi padre sin siquiera mirarla. Se sentó y le hizo un gesto a de la Vega para que hiciera lo mismo. Desde la cocina, yo observaba, paralizado. El señor Ramírez se acercó a mí. ¿Ese es tu padre? Asentí, incapaz de hablar. Tranquilo, Damián. Yo me encargo. Pero mi padre no quería hablar con el señor Ramírez. Quería hablar conmigo. Le hizo una seña imperiosa al mesero, y un momento después, el mesero apareció en la cocina. Chef, el señor de la mesa 12, el señor Montes, dice que quiere que salga a saludar. Gael me miró. No tienes que ir, güey. Pero sí tenía que hacerlo. Huir solo empeoraría las cosas. Me quité el delantal sudado, me limpié las manos en un trapo limpio y salí de mi santuario, sintiéndome como un animal al que sacan de su madriguera. El ruido del comedor pareció desvanecerse. Solo podía oír el zumbido en mis oídos. Al llegar a la mesa, mi padre ni siquiera se levantó. Fernando, dijo con una sonrisa falsa. Te presento a mi hijo menor, Damián. Está en su fase, bohemia. De la Vega, un hombre con un traje demasiado brillante y una sonrisa de tiburón, me miró de arriba abajo, notando mi filipina manchada. Ah, sí. Armando me dijo que tenías un pasatiempo. Es mi trabajo, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Mi padre soltó una carcajada. Tiene carácter. Eso es bueno. Lo necesitará cuando se una a nosotros en la constructora. Se giró hacia mí. Damián está experimentando un poco antes de volver a casa para dirigir el imperio. Hay que dejar que los niños jueguen hasta que se cansen, ¿verdad? Cada palabra era un golpe. Lo dijo en voz alta, lo suficientemente alta para que las mesas cercanas escucharan. Me estaba exhibiendo.
Me estaba reduciendo a una anécdota, a un capricho infantil frente a un socio crucial. La sangre me hervía en las venas, una rabia fría y lúcida que nunca antes había sentido. No era solo vergüenza. Era la profanación de lo único que era verdaderamente mío. Si me disculpan, dije, con la mandíbula apretada. Tengo una cocina que dirigir. No esperé su respuesta. Di media vuelta y regresé a la seguridad de mi cocina, sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda. Cuando volví a entrar, el equipo fingió no haber notado nada, pero el silencio era tenso. Gael se acercó y me puso una mano en el hombro. «Ese cabrón», murmuró. No respondí. Fui directamente a mi estación, tomé un cuchillo y empecé a picar perejil con una velocidad y una furia que hicieron que todos se apartaran. Pica, pica, pica. Cada golpe del cuchillo contra la tabla era un golpe contra la cara sonriente de mi padre. Esa noche, algo se rompió dentro de mí. La esperanza de que algún día me entendiera, de que me respetara, murió. Y en su lugar, nació una resolución. Ya no iba a esperar su aprobación. Ya no iba a vivir según sus reglas. Iba a salir de allí. Pero no iba a salir huyendo. Iba a salir por la puerta grande, y me aseguraría de que él supiera exactamente por qué me iba. La humillación pública exigía una respuesta pública. El juego había cambiado. Y yo iba a escribir las nuevas reglas. La rabia de esa noche no se disipó. Se asentó en mi estómago como una brasa ardiente, una fuente constante de energía. Por primera vez en mi vida, el miedo no era la emoción dominante. Era la determinación. Empecé a moverme en las sombras, a planificar mi emancipación con la misma meticulosidad con la que diseñaba un nuevo menú. Mi primer paso fue hablar con las únicas personas en las que confiaba. «¿Quiere que deje el restaurante para fin de año?», le expliqué a señor Ramírez una tarde, después del servicio. «Dice que tiene un puesto de supervisor junior para mí». El señor Ramírez limpió sus lentes, pensativo. «Tu padre es un hombre poderoso, Damián. Si te enfrentas a él, tienes que estar preparado. No puedes hacerlo a medias». Gael fue más directo. «Tienes que joderlo antes de que él te joda a ti, carnal. Grábalo. Consigue pruebas de lo mierda que es». La idea de Gael, aunque cruda, encendió una chispa. Mi padre siempre había controlado la narrativa. Era hora de que yo empezara a documentar la realidad. Compré una pequeña grabadora digital y empecé a llevarla conmigo. Activaba la grabación en mi bolsillo cada vez que iba a la casa familiar o cuando mi padre me llamaba a su oficina. Las primeras grabaciones eran difíciles de escuchar. Su voz, llena de desprecio, llamándome inútil, blando, una decepción. La voz de mi madre, siempre suave, siempre manipuladora: «Hazlo por la familia, Damián. No le causes más estrés a tu padre». El siguiente paso era la independencia financiera. Había ahorrado algo de dinero, pero no lo suficiente para empezar de cero. Mi padre controlaba mis finanzas a través de una cuenta conjunta que había insistido en abrir cuando cumplí 18 años para enseñarme a manejar el dinero. En realidad, era para vigilar cada peso que gastaba. Abrí una nueva cuenta en un banco diferente, a mi nombre, y empecé a desviar pequeñas cantidades de mi sueldo, esperando que no se diera cuenta. La oportunidad de encontrar un arma real llegó de forma inesperada. Mi padre, en un intento de integrarme, me obligó a pasar 2 días a la semana en la oficina de la constructora. Me sentaron en un pequeño cubículo, supuestamente para aprender los procesos. Era un infierno. Silvestre me trataba con una condescendencia apenas disimulada, dándome tareas sin sentido como archivar contratos antiguos. Pero en ese aburrimiento, encontré oro. Una tarde, Silvestre me pidió que digitalizara una caja de facturas de un proyecto residencial que habían terminado el año anterior, Villas del Sol. Mientras escaneaba los documentos, algo me llamó la atención. Había 2 juegos de facturas para los mismos materiales: cemento, varillas de acero, cableado. Un juego, con precios inflados, era el que se presentaba en los informes oficiales y al cliente. El otro, con los costos reales de proveedores de baja calidad,
estaba en una carpeta separada marcada como ajustes internos. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No era un error. Era un patrón. Busqué en otras cajas y encontré lo mismo para diferentes proyectos. Estaban defraudando a sus clientes y, muy probablemente, al fisco, declarando gastos que nunca hicieron mientras usaban materiales baratos que ponían en riesgo la seguridad de las estructuras. Esa noche, me quedé hasta tarde, con la excusa de terminar el archivado. Con manos temblorosas, usé mi teléfono para fotografiar docenas de esos documentos, las facturas dobles. Los correos electrónicos internos donde discutían los ahorros y las quejas de los proveedores de calidad que habían sido reemplazados. Mientras guardaba las imágenes en una carpeta segura en la nube, una sensación abrumadora me invadió. Esto ya no se trataba de mi sueño de ser chef contra el de mi padre. Esto era criminal. El legado que tanto pregonaba, la fuente de su orgullo y su poder, estaba construido sobre una base de corrupción y peligro. Tenía un arma. Un arma mucho más poderosa de lo que jamás había imaginado. Y el peso de esa arma era aterrador. Podía destruir a mi padre, a mi hermano, a toda mi familia. Podía destruir el nombre Montes para siempre. Por un momento, dudé. ¿Tenía derecho a hacer eso? La imagen de su rostro en el restaurante, lleno de desprecio, apareció en mi mente. La voz de mi madre, culpándome. Los años de sentirme pequeño, invisible, equivocado. Sí, tenía derecho. No era solo por mí. Era por todas las familias que vivían en esas casas, sin saber que dormían bajo un techo construido con engaños. Mi lucha personal acababa de convertirse en una cuestión de justicia. Y yo, el hijo blando y artista, era el único que podía hacer algo al respecto. El catalizador final no fue un acto mío, sino de mi madre. Ella, que siempre jugaba a ser la pacificadora, fue quien encendió la mecha. Una mañana, mientras yo estaba en el trabajo, entró en mi apartamento. Tenía una llave para emergencias. La verdadera emergencia, al parecer, era su necesidad de espiar. En mi escritorio, encontró el folleto y la solicitud que estaba llenando para el Concurso Nacional de Jóvenes Chefs, la competencia más prestigiosa del país. Ganar, o incluso quedar finalista, podría cambiar mi carrera para siempre. Era mi billete de salida. Esa noche, cuando llegué a la casa familiar para la cena obligatoria, el aire estaba cargado, eléctrico. Mi padre no habló durante toda la comida. Solo me miraba, con sus ojos oscuros fijos en mí, como un depredador estudiando a su presa. Mi madre no me miraba en absoluto. Silvestre parecía incómodo. Cuando mi madre se levantó para retirar los platos, mi padre habló. Su voz era peligrosamente tranquila. A mi oficina. Ahora. Sabía lo que venía. Dejé la grabadora de mi teléfono activada en mi bolsillo y lo seguí. Su despacho era su trono. Un cuarto enorme con paneles de madera oscura, un escritorio del tamaño de un coche pequeño y una pared de diplomas y premios. Olía a cuero y a poder. Se sentó detrás de su escritorio y me señaló la silla de enfrente. No me senté. Tu madre encontró algo interesante en tu apartamento hoy, comenzó, juntando los dedos de sus manos. Un concurso. ¿Pensabas que podías hacer algo tan estúpido a mis espaldas? No es estúpido. Es mi carrera, respondí, mi voz temblando ligeramente. Tu carrera está aquí, golpeó la superficie del escritorio con la palma de la mano, haciendo que los objetos sobre él saltaran. Tu futuro es constructora Montes. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? He tomado una decisión, papá. No voy a trabajar en la empresa. Voy a seguir mi propio camino. Se levantó lentamente, su rostro enrojeciendo. Tú no tomas decisiones aquí. Mientras vivas bajo mi techo y lleves mi apellido, harás lo que yo te diga. Ya no más, dije, dando un paso atrás. Tengo 26 años. Soy un adulto. No eres nada, rugió, rodeando el escritorio. Eres una decepción. Un niño malcriado jugando a la casita mientras tu hermano se parte el lomo por esta familia. Esta familia es una mentira, grité,
la frustración y el dolor de años finalmente estallando. Y no quiero ser parte de ella. No quiero tu sucio dinero ni tu empresa. Esa fue la frase que lo rompió. Su rostro se contorsionó en una máscara de furia pura. Se abalanzó sobre mí. No fue una bofetada. Fue un ataque. Me agarró por el brazo, su fuerza era abrumadora. Me arrastró hacia el escritorio. ¿No quieres mi dinero? ¿No quieres mi empresa, Siseo? Su aliento olía a vino caro. Intenté soltarme, pero era inútil. Con un movimiento brutal, agarró mi mano derecha, mi mano de trabajo, la mano con la que sostenía mis cuchillos, la que sentía la textura de los ingredientes, y la estrelló contra el borde afilado de su escritorio de caoba. El sonido fue nauseabundo. Un crack seco y hueco que pareció resonar en todo el universo. Un dolor blanco y cegador explotó desde mis nudillos hasta mi hombro. Grité, un sonido animal que no reconocí como mío. Caí de rodillas, acunando mi mano destrozada contra mi pecho. A través de una neblina de lágrimas y dolor, vi a mi madre de pie en el umbral de la puerta. No había horror en su rostro. No había preocupación. Solo una fría decepción. Mira lo que provocaste, Damián, dijo, su voz sin una pizca de emoción. Siempre desafiando a tu padre. Nunca aprendes. Mi padre se cernía sobre mí, jadeando, ajustándose las mancuernillas de su camisa como si acabara de terminar una tarea desagradable. Esta mano, gruñó, señalando mi mano rota con desprecio, aprenderá a firmar cheques, no a picar cebollas. Harás lo que yo digo. En ese momento, mientras el dolor me recorría en oleadas, algo dentro de mí se congeló. El amor, el miedo, la necesidad de su aprobación, todo se hizo cenizas. Lo único que quedó fue un vacío helado. Levanté la vista y los miré a los dos, a mis verdugos. Y por primera vez, no vi a mis padres. Vi a dos extraños. Y en mi bolsillo, el teléfono seguía grabando. Las siguientes 3 semanas fueron un borrón de dolor y una claridad escalofriante. El diagnóstico fue una fractura en 2 de los huesos metacarpianos. Mi mano derecha, mi herramienta más preciada, estaba encerrada en un pesado yeso azul. La versión oficial, dictada por mi padre, fue que tuve un accidente estúpido en la cocina. Me vi obligado a tomar una licencia del restaurante. Pasaba mis días en la casa familiar, un prisionero en una jaula de oro. Fingí estar derrotado. Asentía dócilmente cuando mi padre hablaba de mis nuevas responsabilidades en la constructora una vez que me recuperara. Escuchaba en silencio las conferencias de mi madre sobre la importancia de la lealtad familiar. Me convertí en el mejor actor del mundo. Pero bajo la superficie de mi sumisión, mi mente trabajaba febrilmente. El dolor en mi mano era un recordatorio constante de por qué estaba haciendo esto. Cada punzada era un combustible para mi resolución. Usaba el tiempo para organizar mi arsenal. Clasifiqué las fotos de los documentos, las grabaciones de audio, y escribí una cronología detallada de los abusos. Todo estaba respaldado en múltiples lugares. Sabía que necesitaba un aliado dentro de la familia, alguien que pudiera corroborar mi historia. Solo había una opción, mi tía Elena, la hermana menor de mi padre. Elena era la oveja negra de la familia. Nunca se había casado, vivía modestamente y tenía una aversión apenas disimulada por el mundo ostentoso de mi padre. Concerté una cita para verla, con la excusa de que necesitaba salir de la casa. La encontré en su pequeño y acogedor apartamento, lleno de libros y plantas. Le conté todo. Al principio, escuchó con una expresión de tristeza, pero sin sorpresa. Cuando le mostré las fotos de las facturas fraudulentas, su expresión cambió. Se endureció. Sabía que era un ladrón, dijo en voz baja. Pero no sabía que era tan descuidado. Entonces, me contó su propia historia. Cómo, 30 años atrás, mi padre la había engañado para que le cediera su parte de la pequeña empresa de construcción que su padre, mi abuelo, les había dejado a ambos. Me dio una miseria, dijo con amargura. Y con eso construyó su imperio. Me dijo que yo, por ser mujer, no sabría cómo manejarlo. Le conté mi plan,
exponerlo todo en su fiesta de cumpleaños número 60, que se celebraría en 2 semanas. Quería que ella estuviera allí, como testigo. Dudó. Damián es un hombre peligroso. Destruirá a cualquiera que se interponga en su camino. Ya me destruyó a mí, tía, le dije, levantando mi mano enyesada. Ya no tengo nada que perder. Pero él sí. Lo tiene todo. Y todo está construido sobre mentiras. ¿Me ayudarás? Miró mi mano, luego a mis ojos. Dio la misma determinación que probablemente ella había sentido décadas atrás. Te ayudaré, dijo finalmente. Mi último paso fue buscar ayuda legal. El señor Ramírez me puso en contacto con una abogada, una mujer formidable llamada a sí misma la pesadilla de los corruptos. Le presenté todo mi caso. Revisó la evidencia con una concentración feroz. Cuando terminé, me miró por encima de sus gafas. Señor Montes, dijo, y una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Tenemos aquí un caso de fraude, evasión fiscal, posible asociación delictuosa y, por supuesto, lesiones graves. Su padre no irá a la cárcel. Se pudrirá allí. Le expliqué mi plan para la fiesta. Ella levantó una ceja. Es dramático. Me gusta. Acordamos la estrategia. Ella prepararía todo y actuaría en el momento justo. Los días previos a la fiesta, la casa se llenó de una actividad frenética. Mi madre supervisaba a los organizadores de eventos, obsesionada con cada detalle. Mi padre estaba eufórico, anticipando la celebración de su vida y su éxito. Y yo me movía entre ellos, un fantasma con un propósito. Estaba tranquilo. La rabia se había transformado en un frío enfoque. Una parte de mí, una pequeña parte infantil, lloraba por la familia que nunca tuve y que estaba a punto de aniquilar. Pero la visión de mi mano rota, la cicatriz que llevaría para siempre, me recordaba que no estaba destruyendo una familia. Estaba escapando de una secta. No era una venganza. Era una liberación. La noche de la fiesta, la casa de los Montes era un espectáculo de poder. Las luces de los candelabros se reflejaban en copas de champán y joyas costosas. El aire vibraba con risas falsas y conversaciones de negocios disfrazadas de charla social. Políticos, jueces, constructores, toda la élite de Guadalajara estaba allí para rendir homenaje al rey en sus 60 cumpleaños. Mi padre, Armando, estaba en su elemento. Radiante en un traje hecho a medida, aceptaba las felicitaciones con una humildad perfectamente actuada. Mi madre, Ximena, flotaba a su lado, la anfitriona perfecta. Silvestre, mi hermano, se movía entre los invitados, repartiendo sonrisas y apretones de manos, el digno heredero. Y yo, con mi brazo derecho todavía en un cabestrillo, había cambiado el yeso por algo más discreto, jugaba mi papel. El hijo pródigo arrepentido. Recibía miradas de compasión por mi accidente. Pobre muchacho, escuché a una mujer susurrar. Tan talentoso, pero tan torpe. Sonreí débilmente. Después de la cena, llegó el momento de los brindis y los regalos. Uno por uno, los socios y amigos de mi padre se levantaron para elogiar su visión, su integridad, su genio para los negocios. Mi padre escuchaba, con la cabeza inclinada, como un santo recibiendo alabanzas. Cuando terminaron, me puse de pie. Un silencio se apoderó de la sala. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Yo también tengo un regalo para mi padre, dije, mi voz clara y firme, resonando en el salón. Caminé hacia la enorme pantalla de televisión instalada para la ocasión. En mi mano izquierda, sostenía una pequeña memoria USB. Algo para celebrar su verdadero legado. Mi padre me sonrió, una sonrisa indulgente. Probablemente pensó que era un montaje de fotos familiares, una muestra pública de mi rendición. Conecté la USB. La pantalla cobró vida. El primer acto de mi obra no tuvo imágenes. Solo sonido. La pantalla permaneció en negro, pero los altavoces de alta fidelidad llenaron la habitación con la grabación de mi teléfono. Era la conversación de su despacho. La sala escuchó la voz de mi padre, goteando desprecio. Tu carrera está aquí.
El sonido de un golpe en el escritorio. No eres nada. Eres una decepción. Mi propia voz, gritando. No quiero tu sucio dinero ni tu empresa. Y entonces, el sonido que heló la sangre de todos. El inconfundible crack seco de un hueso rompiéndose, seguido de mi grito de dolor. Un jadeo colectivo recorrió la sala. La gente se miraba, confundida y horrorizada. Mi padre se puso de pie de un salto, su rostro pálido. Apaga eso. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Pero yo ya estaba en el segundo acto. En la pantalla aparecieron las imágenes. Las facturas dobles de Villas del Sol. Los correos electrónicos. Las fotos de las grietas en las paredes de las casas que había tomado en secreto la semana anterior. Dije, mi voz ahora la de un fiscal presentando su caso, es el verdadero legado de Constructora Montes. Un legado construido con cemento de segunda, acero de mala calidad y el dinero robado a cientos de familias que confiaron en él. Los socios de mi padre lo miraban, sus rostros una mezcla de pánico y furia. El murmullo en la sala se convirtió en un rugido. Es mentira, gritó mi padre, desesperado. Son documentos falsificados. Y mi hijo, está desequilibrado. Está resentido porque le quité su estúpido pasatiempo. Y entonces, comenzó el tercer y último acto. Mi tía Elena, que había estado sentada en silencio en una esquina, se puso de pie. Caminó lentamente hacia el frente. Él no miente, dijo, su voz temblando, pero llena de una fuerza que nunca le había escuchado. Se giró hacia mi padre. Armando. Ya que estamos compartiendo secretos familiares, ¿por qué no les cuentas a tus amigos cómo me robaste mi parte de la herencia de papá hace 30 años? ¿Cómo me convenciste de que una mujer no podía dirigir un negocio y me dejaste casi en la calle? Fue el golpe de gracia. La revelación de que su crueldad no era un hecho aislado, sino el fundamento de toda su vida. Mi padre se quedó sin palabras, su rostro descompuesto, mirando a su hermana como si fuera un fantasma. En ese preciso instante de caos absoluto, las grandes puertas del salón se abrieron. Mi abogada entró, flanqueada por dos hombres de traje que no eran invitados. Eran agentes de la fiscalía. Armando Montes, dijo ella, su voz cortando el tumulto como un bisturí. Tenemos una orden de la fiscalía para iniciar una investigación formal en su contra por fraude, evasión fiscal y crimen organizado. Queda usted detenido. El rey había caído. En su propia fiesta. Frente a todo su reino. Mientras los agentes se acercaban a él, su mirada encontró la mía a través de la habitación. No había ira en sus ojos. Solo una devastadora y absoluta derrota. Mi madre se desmayó. Silvestre se quedó congelado, pálido como un muerto. Los invitados empezaron a escabullirse, abandonando el barco que se hundía. Yo no me moví. Observé cómo se llevaban al hombre que me había creado y casi destruido. Y mientras lo veía desaparecer, sentí que un peso, uno que había llevado sobre mis hombros durante 26 años, finalmente se levantaba. No sentí alegría. No sentí triunfo. Solo un vasto y abrumador silencio. La guerra había terminado. Ha pasado un año. El imperio de Armando Montes no se derrumbó, se evaporó. Las revelaciones de esa noche fueron solo el principio. Una vez que apareció la primera grieta, toda la fachada se hizo añicos. Clientes estafados presentaron demandas millonarias. El gobierno inició una auditoría masiva que descubrió años de corrupción. Armando fue sentenciado a 15 años de prisión. Perdió su dinero, su reputación, su libertad. Perdió su legado. Silvestre, implicado en el fraude, evitó la cárcel a cambio de su testimonio, pero su carrera estaba acabada. La última vez que supe de él, trabajaba en ventas para una empresa de materiales de construcción en otra ciudad, intentando ser anónimo. Mi madre, Ximena, fue la que más me sorprendió. Después de la caída, tocó fondo. Perdió la casa, los amigos, el estatus. Unos meses después, entró en rehabilitación por su alcoholismo. Hace 2 semanas, recibí mi primera carta de ella. Era corta.
Decía que lo sentía, que había fallado como madre y como persona, y que no esperaba mi perdón, pero que quería que yo supiera que estaba tratando de entender por qué se había convertido en la mujer que era. Guardé la carta en un cajón. No la he respondido. Quizás algún día lo haga. O quizás no. La sanación, he aprendido, tiene su propio ritmo. Y yo. Estoy de pie en mi propio restaurante. Se llama Legado. El nombre es mi pequeña ironía privada. Es un lugar pequeño, íntimo, en el corazón del barrio donde siempre soñé cocinar. Lo abrí con el dinero que gané de una demanda civil contra mi padre por mis lesiones y los años de abuso. El señor Ramírez es mi socio minoritario y mi mentor. Mi mano derecha sanó, pero no a la perfección. Una cicatriz pálida cruza mis nudillos, y a veces, en los días fríos, siento un dolor sordo. Es un recordatorio. Un recordatorio del precio de la libertad, pero también de la fuerza que no sabía que tenía. Esta noche, el restaurante está lleno. El sonido de las risas, el tintineo de las copas, el murmullo de la gente disfrutando de mi comida, esa es mi sinfonía ahora. Gael está a mi lado en la cocina, bromeando como siempre. Mi tía Elena viene a cenar todos los viernes. Hemos construido nuestra propia versión de una familia, una basada en el respeto y el cariño, no en el miedo y la obligación. Tomo una cuchara y pruebo la salsa para el plato principal. Está casi perfecta. Solo necesita una pizca más de sal. Mientras la ajusto, me miro en el reflejo del acero inoxidable. Veo a un hombre con algunas cicatrices, sí, pero ya no veo al niño asustado que se sentaba en silencio en esa mesa de caoba. No destruí un legado. Me liberé de una maldición para poder construir el mío. Un legado que no se mide en pesos ni en edificios, sino en cada plato que sirvo, en cada sonrisa de un cliente satisfecho. Un legado de integridad y pasión. Y por primera vez en mi vida, me siento completa, absoluta y verdaderamente en paz.